Aleluya, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos invita a venir a su casa a alabar todos juntos en armonía, con alegría, con gozo y poder exaltar su nombre. El salmista decía: cuán anheladas son para mí tus moradas, Señor. Prefiero estar un día en tus moradas que 1000 años fuera de ellas. Así que vamos a venir todos juntos a la casa de Dios para adorarle. Espíritu Santo, Señor, está en nosotros. Y te pedimos, Señor, haz como tú quieras en nuestra vida. Mientras nosotros te adoramos,
mientras te bendecimos. Espíritu Santo, haz como quieras hacer.
Feliz día a todos mis amados hermanos, amigos, familia que nos ve a través de este canal de YouTube. El Señor nos bendiga grande y poderosamente. Les habla su hermano, amigo y pastor Eddie Jesús Herrera Montero. Y es un gozo para mí estar una vez más aquí con ustedes, con el privilegio que el Señor me ha dado de llevar su palabra a su iglesia y que podamos todos juntos aprender, reflexionar y practicar y luego enseñar a todos aquellos que no conocen su palabra. Así que vamos a orar y a darle gracias, a pedirle a su Espíritu Santo que sea el que nos guíe en esta mañana, en lo que vamos a conversar. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Mi Dios, nos presentamos delante de ti porque necesitamos de tu guía, de tu dirección. Necesitamos, Señor, que seas tú el que nos lleve por el camino que tú quieres, Señor. Necesitamos que seas tú el que guíe nuestros pies, el que guíe nuestro corazón, el que nos ayude a ver, a escuchar y a hablar según tu voluntad, Señor. Ayúdanos ahora a comprender tu palabra que va a ser expuesta. Ayúdame a mí a ser lo más preciso a la hora de hablar tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, que puedan tener discernimiento para poder comprender el mensaje que hoy traes, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Ayúdanos, Padre. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Quiero que podamos comenzar leyendo un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Un texto muy conocido por todos nosotros. Mateo 11, 29. Amén. Todos lo tenemos. Voy a leer en versión Reina Valera 60. Cualquier versión es palabra de Dios. Y dice así su palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aquí hay una invitación de parte del Señor, pero implícitamente también hay un mandato para los que somos sus seguidores, los que somos sus hijos. Y está en imperativo una palabra que es muy importante. Aprended. Aprender. Nosotros debemos obedecer el mandato del Señor Jesús, el cual es aprender de Él. Aprender de Él. En cada discurso del Señor Jesús, Él dejaba atónitos a sus oyentes. Él dejaba molestos a sus enemigos y dejaba transformados a los que le seguían, a los que creían en Él. En cada palabra que Él decía, la decía con una intención. Ahora, ¿en qué grupo te encuentras hoy? Te hago la pregunta. De estos tres grupos que mencioné, los que se quedaban atónitos oyendo, pero solamente escuchas, te sorprendes y nada pasa. El grupo que se molesta cuando es confrontado por la verdad de la palabra de Dios, por la verdad de las enseñanzas de Jesús, que siente que le pullan en la herida, en la llaga, y se siente confrontado y se molesta y cree que es con él y no atiende a la palabra, sino que la rechaza por completo. O eres del grupo que es transformado una vez que oye y cree en las palabras del Señor Jesucristo. ¿En qué grupo te encuentras, mi hermano? Comenzando con esto y explicando esta verdad, reflexionando con lo que hoy hemos comenzado, he decidido comenzar una serie de predicaciones que se llama Aprendiendo del Maestro, obedeciendo el mandato del Señor Jesús que nos ha dicho: aprended de mí. Y vamos a estar estudiando en estas próximas predicaciones que me correspondan en el Evangelio de Mateo capítulo 18. En el Evangelio de Mateo capítulo 18. Esta serie de predicaciones se va a llamar Aprendiendo del Maestro.
y vamos a hablar acerca de cómo podemos aprender de Jesús. Amén. Por lo cual, esta primera predicación la he titulado Un llamado incomprensible. Un llamado incomprensible. Y vamos a basarnos en el capítulo 18 de Mateo, pero vamos a leer los primeros 5 versículos. Y hoy vamos a estar hablando en esos 5 primeros versículos. Amén. Dice la palabra del Señor así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Vemos que este discurso del Señor no sería la excepción de lo que mencionamos antes, de lo que provoca en sus oyentes. Pues Él pretende enseñar a sus discípulos algo muy valioso esta vez. Y todo el capítulo 18 va a tener una continuidad increíble, que si nos ponemos a detallar cuidadosamente, cada uno de estos temas que el Señor toca aquí es en consecución o en consecuencia del que tocó anteriormente. Cada palabra de Jesús era intencional, como lo mencionábamos. Él siempre buscaba provocar una sensación o reacción a modo de producir un cambio de pensamiento. Las palabras de Jesús no eran palabras vacías que Él tiraba al aire sencillamente porque sonaban bonito. No, las palabras de Jesús fueron con intención. Y nuestras palabras, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, de la palabra del Señor, nuestras palabras tienen que ser con una intención. ¿Cuál es nuestra intención detrás de la palabra que yo voy a decir? La intención correcta es la que va respaldada por Dios, por su Espíritu Santo. La intención incorrecta solamente va a traer desgracia a la vida de los oyentes. Creen que van por buen camino, pero al final es un camino de destrucción, como dice Proverbios. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y en este momento, el Señor quiere provocar un cambio de pensamiento en sus discípulos, ya que ellos le hacen una pregunta. Y la pregunta es muy interesante, una pregunta que muchos nos hacemos, incluso en el ámbito secular, en el ámbito de iglesia, y se ve mucho. Y la pregunta era en el versículo 1, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y bueno, resulta que cuando nos vamos un poco atrás, capítulo 17, capítulo 16, vemos que el Señor Jesús escoge a Pedro como roca para fundar su iglesia. Vemos que el Señor Jesús escoge a 3 de sus discípulos para llevarlos al monte y que fueran testigos oculares de su transfiguración, ese momento glorioso. Resulta que entonces ellos quieren definir quién es el más importante según lo que Jesús ha venido haciendo con ellos, según el llamado que Jesús le ha hecho, según lo que ellos han desempeñado en la labor ministerial de Jesús. Y ellos tienen la pregunta de ¿quién va a ser el más importante de nosotros 12? ¿Y acaso no nos hacemos nosotros a veces la misma pregunta? ¿Quién es más que quién? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el líder? ¿A quién debemos seguir? ¿Quién va a marcar la pauta luego? Y los apóstoles están preguntando esto al Señor Jesús. Este mundo nos tiene pensando de esa manera. Buscar la grandeza, buscar el reconocimiento. Y eso nos impide escuchar la voz de Jesús. Nos impide aprender de Él. Porque nosotros queremos fundamentar lo que somos en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios logros, en lo que he hecho
en lo que he logrado, incluso hasta lo que el Señor me ha llamado a hacer en su obra. Yo pretendo querer ganar grandeza y reconocimiento a costas de lo que el Señor me ha mandado a hacer en su obra. Y eso es una equivocación muy grande. La respuesta de Jesús tumba por completo todo estereotipo y modelo humano acerca de este tema. Una increíble respuesta. Jesús responde a sus discípulos haciéndoles un llamado que ellos no se esperaban nunca e incluso les habría costado aceptar al primer momento. Y el llamado lo encontramos en el versículo 2 y 3. Si lo leemos, dice: y llamando Jesús a un niño, presta atención, lo puso en medio de ellos. ¿En medio de quién? En medio de los discípulos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Wow! Esta respuesta tiene una connotación muy profunda, pero también es muy sencilla. Es muy sencilla de comprender, pero es muy profunda de asimilar. En este sentido, el Señor Jesús les dice: sean como niños. El Señor dijo: vuélvanse y háganse como un niño. Es decir, el Señor les dijo: arrepiéntete y vuelve a ser como un niño otra vez. Solamente así puedes entrar en el reino de los cielos. Ellos tenían un pensamiento terrenal. Ellos creían que el mayor en el reino de los cielos es como decir aquí en la tierra que alguien sea el más importante, el que más logros tiene, el que más estudios tiene, el que más reconocimiento, el que más capacidad, el que tiene disposición, el que sabe hacerlo bien, el que es reconocido, el que tiene posibilidades, el que económicamente está bien posicionado, estable, el que tiene un buen negocio, el que tiene personas bajo su cargo, bajo su mando. Ese es un ser importante, pero aquí en esta tierra, para este mundo, ese es un ser importante. Wow, por increíble como para el Señor, ni siquiera entrarías al reino de los cielos si no te haces como un niño. Y es que el Señor utiliza ahora al ser más inocente, pobre, indefenso y dependiente como lo es un niño para mostrarle a sus discípulos que el evangelio no se trata de posiciones ni de poder, sino de la actitud del corazón. Increíble cómo el Señor Jesús utiliza a un niño para enseñar a adultos. Cómo utiliza el ejemplo de un niño para poder enseñar a personas que son superiores a él. Cómo el Señor tiene en estima a los que son como niños. Cómo el Señor tiene en alta estima a los niños. Pero es aún más increíble cómo los discípulos les había costado aceptar que el Señor tenía en alta estima a los niños. Que vemos que un capítulo después, cuando le traen a los niños al Señor para que oren por Él y les ponga las manos, entonces son los discípulos los que reprenden a los niños para que salgan de en medio del Señor. Ya que en ese momento no estaba bien visto que un niño se le sentase en las piernas a un hombre, se acercara a un hombre, le hablara a un hombre, y mucho menos que molestara a un maestro, a un rabino, a alguien que estuviese enseñando. No estaba bien visto. Los discípulos reaccionaron como la costumbre les había enseñado. En Mateo capítulo 19, versos 13 y 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Es decir, les amonestaron, les regañaron, les rechazaron.
Pero Jesús dijo, versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay otra versión que dice, porque el reino de los cielos es de aquellos que son como ellos, de los que son como niños. Volver a ser como un niño es lo que Dios quiere, pues de ese modo podemos entender la humildad, la sencillez que debe caracterizar al cristiano. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando escuchamos esta frase, sean como niños, no quiere decir sencillamente que nosotros seamos como el pequeño que no diferencia, que no sabe, que no tiene experiencia, que hace cosas sin pensar, sin saber. Como hay un dicho muy popular que dice, muchacho no es gente, simplemente para dar referencia a que el niño no tiene conocimiento de muchas cosas y actúa muchas veces sin pensar, sin razonar correctamente. Pero es que resulta que va mucho más allá. Va mucho más allá, ya que el Señor nos está dando un ejemplo de humildad. El versículo 4 del capítulo 18 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Nosotros aún seguimos siendo seres pensantes, seres que razonan. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros ahí es que nos convertimos como si fuéramos niños. ¿Por qué? Cuando alguien se arrepiente y comienza una vida nueva con Cristo, esta persona se vuelve como un niño. Pues un niño en su inocencia tiene una fe ciega. Una fe que cuando tú le dices algo a un niño, él lo cree. Él cree que será así. Cuando su padre le promete algo a su hijo, el hijo le cree a su padre. Él cree que cuando su padre le dice que lo va a sacar a tomar un helado, a ir para la playa, a ir para el parque, él cree que su padre le va a cumplir, porque él cree lo que le está diciendo. Cuando tú le dices a un niño lo que le vas a enseñar, le enseñas algo que él no conozca, él lo va a creer, porque él está viendo a alguien que es mayor que él, que le está diciendo cómo son las cosas. Él dice, si él es mayor que yo y él lo sabe, tiene que ser verdad. Él me lo está diciendo, tiene que ser verdad. Yo lo creo. El niño tiene una fe ciega. El niño también tiene una ignorancia a la verdad. Cuando un cristiano, cuando una persona llega a los caminos del Señor, se arrepiente y viene al conocimiento de Cristo, él tiene una ignorancia hacia las cosas del Señor. Él necesita ser enseñado. Él necesita que le guíen. Él necesita que le instruyan. Él necesita que le enseñen. ¿Por qué? Porque es ignorante a la verdad. En este sentido, nosotros ser como niños, ¿por qué? Porque todo el tiempo necesitamos aprender y poco a poco la ignorancia va a ir desapareciendo, pero todos los días necesitamos seguir aprendiendo de nuestro maestro. Todos los días. El niño tiene una dependencia constante. El niño no se vale por sí solo. Tú dejas a un niño solo y el niño no va a saber qué hacer. No va a saber a dónde ir. Deja a un niño solo en el medio de un supermercado para que veas que lo primero que va a hacer es llorar. Y no va a hacer nada por su vida. En ese momento no va a hacer nada por su vida porque no sabe qué hacer. No sabe valerse por sí mismo. Nosotros en este sentido tenemos que ser como niños. Dejar de depender de nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que depender de Dios. Un niño no tiene logros. Un niño no tiene esfuerzos en los cuales él pueda confiarse. Es un ser indefenso que necesita ser dependiente de alguien mayor que él. Ese es el niño. Ese es el que en el reino de los cielos
es mayor que los más poderosos y capacitados que haya en esta tierra. El cristiano es como un niño porque en todo momento su fe depende de Dios, no en él mismo. Y cuando entiendes esto, entonces tendrás la humildad para recibir a aquellos que también son como tú, que también son como niños. Si tú te haces como niño, si tú entiendes que tienes que depender de Dios, si tú entiendes que no tienes ningún esfuerzo ni logro que te haga valerte por ti mismo delante de Dios y ser heredero, del reino de los cielos, entonces tú vas a entender que los hermanos que tienes alrededor también son como tú. También dependen del mismo Dios que tú. También necesitan la misma enseñanza que tú. Por lo tanto, no los vas a rechazar cuando ellos no conozcan algo que tú sí. No los vas a rechazar cuando ellos sean débiles en algo en lo que tú eres fuerte. Porque tú entiendes que Él también necesita depender de Dios. Y que Él depende de Dios. Así como tú dependes de Dios. Así como yo dependo de Dios. En todo. En todo. La humildad es lo que caracteriza a un niño. Un niño no tiene nada de qué jactarse, nada de qué gloriarse, porque en esa etapa el niño está aprendiendo y nosotros estamos cada día aprendiendo. El niño es humilde, el niño es sencillo y el cristiano debe ser como ese niño. El cristiano debe ser humilde, debe humillarse ante Dios. Ya que el que no se humilla, según el verso 4, que no se humille como este niño, ese no será el mayor, no será reconocido. Así que tenemos que humillarnos. Amén. Ahora, en el versículo 5, el Señor nos dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando lo comentábamos que tú entiendes ahora que tú dependes de Dios y también entiendes que los que están contigo a tu lado, tus hermanos, también dependen del mismo Dios que tú y necesitan ser ayudados. Así que recíbelos. Si alguien nuevo llega a la congregación, recíbelo con amor. Esa persona también necesita ser instruida, necesita ser guiada. Pero esa persona, así como llega, así como un niño que no puede valerse por sí mismo, esa persona es más grande de lo que tú crees que tú eres. Esa persona es mayor en el reino de los cielos. Amén. Muchos piensan que la humildad es que tú pienses menos de ti, que tú te pongas por el suelo, que tú no te creas nada. No. La humildad no es pensar menos de ti. La humildad es pensar menos en ti. Es muy diferente. El concepto que tenemos de cada uno está ahí intacto. Porque el Señor nos dio una medida de fe acorde a cada uno de nosotros. Y nosotros de allí nos consideramos. Pero es muy diferente a que yo siempre piense en mí y no piense en los demás. Yo debo pensar en mi prójimo. Debo pensar en mi hermano que está creciendo, que necesita ayuda. El que recibe a un niño en el nombre de Jesús, recibe a Jesús. Qué hermoso es que podemos ver al Señor Jesús también en el rostro de nuestro hermano que está recién convertido. Qué hermoso es que también podemos sentir al Señor Jesús en las palabras de nuestro hermano que está recién convertido, porque tiene necesidad de Él, depende de Él, así como Jesús nos enseñó a depender de su Padre. En esta hora Jesús te llama a que cambies tu manera de pensar y vengas a Él. Ven a Jesús, ven a sus pies, reconoce que sin Él no puedes hacer nada, reconoce que delante de Él eres como un niño, indefenso, pobre, inútil, que solamente depende de alguien que es mayor que él. Reconoce en esta hora que Jesús es el que puede ayudarte.
Reconoce en esta hora que Jesús es el que puede salvarte de tus pecados, que Jesús es el único que nos puede salvar de la miseria en la que estamos. Creemos que estamos bien, pero realmente no. Dios quiere en su reino a personas que sean humildes y dependientes de Él. Dios no quiere a nadie soberbio y altivo que se cree ser muy bueno para merecer estar en el reino de los cielos. ¿No lo comprendes? Es un llamado y un llamado se atiende. Un llamado de Dios se atiende. Aunque no lo comprendas en el momento, Dios te hará comprender. Y aunque no comprendas en este momento que tú tienes que humillarte para que Dios te exalte, porque Él da gracia a los que se humillan, pero resiste a los que son altivos. En esta hora el Señor nos hace un llamado. Seamos como niños. Seamos como ese ser que depende única y totalmente de Él. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu palabra, por tu verdad, por tu gran amor, Señor, por tus enseñanzas, porque en este momento aprendemos de ti, aprendemos de lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por nuestras vidas, por nuestros corazones, los cuales han sido tocados en esta mañana. Ayúdanos a depender de ti cada día, mi Dios. Ayuda a que mis hermanos puedan todos los días, todo el tiempo, depender de ti como un niño. Que esa fe ciega pueda ser como la de un niño. Que no se confíen en sus capacidades, que no nos confiemos en nuestros logros, Señor, sino que nos gloriemos en ti, en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas feliz semana, iglesia. El Señor te bendiga. Recuerda, atiende a este llamado. Hoy comenzamos esta serie Aprendiendo del Maestro. Feliz semana. Vamos a terminar agradeciendo a nuestro Señor por su bondad, su misericordia, por su paciencia, porque es Él el que nos sostiene de su mano y de Él dependemos por siempre. Te invito a que juntos cantemos esta alabanza. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado
Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Bríndale un fuerte aplauso a Cristo en agradecimiento por todas sus bondades para con nosotros. Dios te bendiga, iglesia.